Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en el Evangelio de Lucas, como cada mañana. Hoy meditamos en el capítulo 15, versículos del 11 hasta el versículo 32, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto. Muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Hasta aquí la palabra del Señor. Este es, como dije, uno de los textos más hermosos de la literatura de todos los tiempos. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre se ha producido un choque generacional. Quizá fuese por esto que Dios mandó: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra, y Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. El hijo de la parábola no solo no honró a su padre, sino que lo ofendió gravemente, rebelándose contra él y exigiéndole la herencia en vida. Esto era especialmente ofensivo porque era como pedir que se muriese o considerarlo ya muerto. El joven quería ser libre para disponer de su herencia, libre de las normas del padre, libre de las ataduras.
Muchos jóvenes cometen el mismo error. Y cuando creen que van a conseguirlo, lo que desean, finalmente se encuentran en una asquerosa pocilga, viviendo con animales. Clement Royd, en su libro Relatos con aguijón, escribe sobre esto, diciendo: imaginemos a alguien que está en la cima de un acantilado. Piensa que es libre. Libre para saltar, libre para volar cual pájaro. Así que se tira desde el acantilado y vuela como un pájaro hasta llegar al fondo. No se dio cuenta de la gravedad de la situación. Hasta ahí la cita. A pesar de la mala actitud del joven, el padre le dio lo que pedía. Todos conocemos la parábola y las consecuencias de las malas decisiones de aquel joven. Esto nos habla de rupturas de relaciones. La ruptura de las relaciones suelen ser dolorosas. Pero cuando se trata de un hijo a quien amas, el que te da la espalda, duele mucho más. Te deja el corazón roto, lleno de soledad. A veces se produce mediante una ruptura traumática, una discusión que se acaba convirtiendo en una crisis en la que se pierden los estribos y se dicen cosas que no se pensaron suficientemente. Y de pronto la relación, se rompió. Otras veces, en cambio, se trata de que la relación se abandona a la deriva. No es que haya ninguna crisis que rompa la relación, más bien se va dejando morir. Poco a poco se van distanciando y se produce la desvinculación emocional. Hasta el punto de no saber cuándo sucedió, pero un día te das cuenta de que se acabó. Las relaciones familiares, la amistad, el matrimonio, las relaciones en general no mueren ni se rompen de golpe. La amistad no desaparece de la noche a la mañana. La va matando poco a poco la indiferencia. Quizás no sean hostiles, pero sí fríos, distantes. Cuando se produce una infidelidad en el matrimonio, no es porque sí, sino porque hacía ya mucho tiempo que se descuidó el matrimonio, que se dejó de atender. Finalmente aquel joven hizo algo bueno para variar. Volvió en sí. Es decir, reflexionó sobre su camino, sobre el lugar que ocupó en la casa del Padre y el que ocupaba ahora entre cerdos, un animal inmundo para los judíos. Hace falta valor para mirarse al espejo y aceptar lo que se ve cuando se ha tocado fondo. Mucho valor para reconocer que se ha equivocado y que no merece el perdón del Padre. Una vez el joven hizo esto, ya solo le quedaba dar unos pasos más para llegar de regreso a la casa de su padre. Pero qué difícil debió ser dar aquellos pasos. Porque no todas las reconciliaciones son como las de esta parábola. Muchas veces las reconciliaciones resultan traumáticas, llenas de dolor. Las personas se suelen echar en cara sus rencores y se hieren mutuamente y cuesta mucho reparar las heridas, sanar esas heridas que se producen en el corazón. Mas el padre del hijo pródigo representa a Dios y Él es movido a misericordia cuando un pecador se arrepiente. Ni siquiera lo deja pedir perdón, sino que inmediatamente declara fiesta para celebrar su regreso. No, Dios no te echará nada en cara, ni te avergonzará, ni te rechazará. Si tu arrepentimiento es genuino, no te dejará ser como un jornalero más en su casa. Te restituirá como a un hijo amado. Pero ¿saben lo curioso de esta parábola?
Aunque la titulamos la parábola del hijo pródigo y hacemos énfasis en el hijo pródigo, la verdad es que no se trata solo del hijo pródigo. Recordemos que Jesús está corrigiendo las actitudes autosuficientes de los fariseos mediante estas tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y ahora el hijo perdido. Por eso Jesús habla de dos hijos. El pródigo que finalmente reconoce su pecado y vuelve a la casa de su padre y que representa a todos los pecadores arrepentidos. Y el hermano mayor que pensaba que todo sería suyo porque él era mejor que el otro y que al ver regresar a su hermano siente celos, rencor y rabia por él. Este representa a los fariseos que se consideraban mejor que aquellos pecadores arrepentidos con los que Jesús socializaba. Y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Era este el hijo perfecto? O quizás no. ¿No se ve una cierta vanidad, engreimiento en sus palabras? Arrogancia, celos, envidia, resentimiento. En realidad, el hijo mayor estaba lleno de pecado y ni él mismo lo sabía. O quizás sí. Pero la gente así cree que son santos cuando no lo son. Tan solo alcanzan a ser amargados santurrones que miran a todos los demás por encima del hombro. El hermano mayor había sido víctima de un proceso de enfriamiento en su relación personal con el padre. Es cierto que aún estaba en la casa, pero su relación con el padre era tan distante como la de su hermano cuando estaba en aquel país lejano. A pesar de lo cual, el padre sale a recibirlo como a su otro hijo. La historia concluye sin que sepamos si finalmente el mayor llega a reconciliarse con el padre o no. Pero aquí Jesús nos representa a un padre que abre sus brazos a todos. Ninguno lo merece. Ninguno lo merecemos. Uno por unas razones y otros por otras, pero así es Dios, perdonador. Lo único que Dios no soporta es el orgullo, la soberbia. Queridos hermanos y amigos, pensemos por un momento. ¿No somos o hemos sido nosotros como estos hijos? ¿Acaso no hemos vivido nosotros como si Dios no existiese? ¿Como si hubiese muerto o creyendo que por nuestra conducta lo merecemos todo? Quizás no seamos ricos ni tengamos ninguna fortuna que despilfarrar. O quizás nos sintamos mejores que los demás, que nos sintamos santos. Pero no hemos malgastado nuestra propia vida lejos de nuestro Padre Celestial. Incluso aquellos que llevan años cerca de Él. Y es que nos gustan las bendiciones de Dios, pero no nos gusta Él. Es demasiado perfecto, demasiado exigente. El ser humano quiere sentirse libre, pero ninguno lo será hasta que reconozca sus pecados y acuda en arrepentimiento sincero a Dios. Dios quiere que todos participemos de su fiesta, pero no obligará a nadie a hacerlo. Si alguno se queda fuera será porque rehúse entrar. El cielo no es una recompensa por portarte bien. Nadie entrará en el reino entre ovaciones por haber sido un campeón, por haber sido un buen cristiano, no. Todos entraremos de rodillas, humillados, reconociendo que solo por la gracia y la misericordia de Dios pudimos llegar. Porque el cielo es una gracia que no merecemos ninguno de nosotros, pero que a Dios le ha placido ofrecernos por medio de la fe en Cristo. De modo que, hermanos queridos, pidamos a Dios que nos ayude a entender esta palabra, su palabra, para poder así vivirla. Reciban un sincero abrazo en el nombre de Jesús y disfruten de este hermoso día que Dios nos regala. Bendición.